Nunca a este Ambato llegará la mala suerte y si es de luchar, lucharemos con la muerte. Hola con todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Legítimas Dudas. En el episodio de hoy vamos a entrevistar al guardián del pasado, al ingeniero Jorge Luis Jaramillo Garcés, que entre su largo currículum también fue concejal del Cantón de Ambato entre 1988 y 1990. Estimado ingeniero Jaramillo, bienvenido y qué gusto contar con usted y con su presencia aquí en Legítimas Dudas. Muchísimas gracias, abogada Sabina Gamboa, y muchísimas gracias a usted, Rogelio Durán. Yo a usted le relaciono con don Luis Gamboa, a quien los ambateños le llevamos en el corazón. Muchas gracias. Porque hace pocos días hablábamos de que él promovió una unión de los ambateños para reclamar nuestros derechos. Y yo recuerdo que en esa época mi hermano Víctor Rugo era el rector de la universidad. Obtuvieron algunas cosas, entre ellos la Casa de los Estancos fue asignada a la Universidad Técnica de Ambato en el año de 1996. La Casa de los Estancos, que ahora es el Centro Cultural de la Universidad Técnica de Ambato, ¿no es cierto? Efectivamente. Estimado Jorge Luis, queremos iniciar esta pequeña conversación, sobre todo para los jóvenes que nos ven y que nos siguen y que dan like a nuestros videos, conversar acerca de Ambato. ¿Cómo era ese Ambato de su niñez? ¿Había lagunas? ¿No había lagunas? ¿Existía el viaducto de la Yaguira? ¿Cómo era ese Ambato? ¿Cómo lo recuerda? Yo lo recuerdo en realidad como que fuera el día de hoy. Yo inclusive le he puesto límites. Decía que el cementerio municipal era el límite norte, Miraflores el sur, el estadio de Bellavista el oriente y la calle en donde trabajaba la industria algodonera, el oeste. Así le limité a Ambato, y yo recuerdo que el número de habitantes por los años del terremoto era de 45 a 50 mil habitantes, no habían más. Y las calles, y recuerdo que yo vivía cerca de la calle Tomás Sevilla y frecuentemente iba por la feria, por curiosidad. Y claro, yo me fijé en las casas, tenían cerramientos de barro, y las casas también eran de barro, ¿no? Entretejidos con carrizo, y eran de 1 o 2 pisos, no habían calles, edificios altos, ¿no? Luego, por los años 60, debe ser que aparecieron ya los edificios de 3 pisos, 4 pisos. Por ahí alguna vez escuchábamos que antes de que exista la fiesta de la fruta y de las flores, Ambato se le conocía como la ciudad de las casitas blancas. ¿Eso es verdad? ¿Usted ha escuchado así? ¿Tenían esas fachadas? ¿Cómo recuerda ese Ambato? Bueno, yo sí pienso que la mayor parte de las casas sí eran blancas. Y luego ya fueron cambiando, les daban color. Pero como ustedes tratan de redaccionar, usted como abogada Gamboa, como concejal, debe conocer que ese problema de la Tomás Sevilla viene desde antes del terremoto. Esa calle siempre fue el lugar donde se mantenían las ferias. Claro que ha cambiado la gente, porque antes los que venían eran los campesinos con sus animalitos, y en esa calle habían lugares donde las recibían, amarraban a los caballitos, a los burritos y se iban a la feria. Traían todo tipo de productos agrícolas y vendían también sus animalitos. A mí me llamaba la atención que después se acababa la feria del día lunes a las 5 o 6 de la tarde, y algunos de nuestros compatriotas campesinos se emborrachaban, y como la pareja, el matrimonio, la pareja le llevaba al esposo que regresen a la casa.
Pero ya desde antes yo no sabía la razón. Después, poco a poco, leyendo un poco, conociendo sobre el Ecuador, me explicaba que era el sufrimiento que ellos tienen en la vida. Porque, por desgracia, si antes había pobreza, hoy pienso que se ha ampliado. Ahora, usted es un sobreviviente del terremoto de Ambato. Sí. ¿Cuántos años tenía? ¿En dónde estaba? ¿Qué pasó? Cuéntenos un poco ese episodio que a veces se recuerda solo por la fiesta de la fruta y de las flores, pero cuéntenos a usted y los jóvenes que nos escuchan, ¿cómo vivió usted? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue? ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento? Bueno, generalmente, digamos, en esa época nosotros almorzábamos a la misma hora, 2:30 en la casa, y yo salí y vivía entre la calle Pasteur y Fernández. Esa calle Pasteur ahora se llama Rocafuerte. Y cerca de las 2 de la tarde estaba un día soleado, medio soleado, y yo salí y me ubiqué en la mitad de la calle, en este caso de la Pasteur, y de repente siento que se levanta la tierra, pues me hace a toditos, y veo como la gente con desesperación comienzan a salir desesperados, a botarse al piso, se ponían en cruz, otros se ponían así hincados pidiendo a Dios seguramente, y yo veía como las tejas se caían. Y yo recuerdo que en el segundo temblor, que fue mucho más fuerte, fue después de unos 10 minutos, se sacudieron las casas, y ahí yo recuerdo justo de un hermano mío que se llama Eduardo Rodrigo, y en la esquina de la calle Fernández y Pasteur había un poste de hierro, similar a ese que está allí. Y comienza este muchacho, ¡ay, qué movimiento! Para un lado y para el otro. Y yo tenía miedo, pues, que le caigan las tejas, porque ese poste era cerca de una casa. Por fortuna no sufrió ninguna cosa. Mi mamá nos llamó, nos hizo hincar, nos hizo rezar el Padre Nuestro y rezamos, pues. Luego ya fuimos a vivir en unas carpas en la 1 de Mayo, y cerca de esa calle de la Rocafuerte y Fernández, mi abuelita tenía un terreno bien extenso. Entonces, nosotros, la familia Jaramillo Garcés, junto a otros habitantes de ahí, don Héctor Vázquez, la familia Salazar, fueron a pasar en las carpas que armaron en el terreno de mi abuelita, que se llama La Esteña Núñez. Y pasábamos bien, niños no sentían, digamos, la tristeza. Nos damos cuenta, claro, de la tragedia. Y yo recuerdo que yo tengo un amigo que se llama Marcelo Salazar, desde la niñez, y un día les oigo, dice, nos vamos a ir a Pelileo. O sea, el siguiente día del terremoto se iban a ir a Pelileo. Y mi papá me dijo, vos no te vas, me dijo, vos no te vas. Y yo me quedé, pues, y yo pienso que hizo bien, porque la tragedia verdaderamente fue en Pelileo. Ahí murieron más de 5,000 personas. Hay anécdotas que dicen que porciones de terreno pasaron de un lado del río al otro lado. Alguna gente se perdió, o sea, nunca la encontraron, quedó enterrada para toda la vida. Entonces, ahí fue la tragedia. Pero yo sí veo también lo positivo, y creo que nosotros los ambateños debemos saber por qué celebramos la fiesta. Se basa en que reconstruyeron, y reconstruimos desde niños, colaboramos. Nosotros que habíamos vivido esa tragedia, y afortunadamente el mundo se portó muy bien con Ambato. Había toda clase de productos, manteca, carne, cobijas, zapatos, juguetes. De todo lado llegaban ayudas. Sí, nos llegaban ayudas, sí, llegaban ayudas. Por desgracia, como ocurren estas tragedias, pues no se libran acciones incorrectas de ciertas personas o instituciones, a las que no me quiero referir. Claro. Y todos sabemos. Cuando hablamos de la fiesta de la fruta,
hablamos de la fruta y de las flores. Usted recuerda ese Ambato lleno de frutas, lleno de flores, porque ahora los jóvenes dirán, hoy tenemos una fiesta de la fruta y sin flores. Bueno, yo pienso que, primero, permítame, abogada Sabina, que hable un poquito del origen mismo, ¿no? Y de la primera fiesta, porque yo me acuerdo. La primera feria industrial de Ambato fue en la Gobernación. Y recuerdo, entre otros, a un señor Luis Mesa, que hacía relojes para las iglesias. Y para mí era una maravilla, porque imagínense en esa época, año 50 era. Digo, qué maravilla. Recuerdo unos señores Taco Durán, que elaboraban chompas de cuero, muy buenas, eran famosas. Gente de Quito venía a comprar estas chompas. Y yo recuerdo a mi abuelo, que es Luis Jaramillo Gacitúa. Por aquí ha habido una calle que se llama Jaramillo Gacitúa. Y yo me preguntaba, debe ser por mis tíos abuelos. Entre ellos está el señor Luis Jaramillo Gacitúa, que era el promotor de una fábrica de espejos y de vidrios que se llama Fairis ahora. Antes se llamaba Fábrica de Espejos del Iris. Entonces él también participó mi papá. Y recuerdo que en esa calle que les digo, en la Pasteur, para los turistas, porque sí hubo solidaridad de nuestros hermanos de otras provincias. Llegaba mucha gente, llegó a Ambato a la feria, y llegaban en general a invernar, decían ellos, ¿no? Y allí se organizaron un comité, y ese comité puso unos kiosquitos para la venta de fruta. Elaboraron, me acuerdo, el himno, en unas cartulinas, el himno provincial de Tungurahua, y las colgaron en la calle. Y eso fue fantástico, porque fue trabajo, pero por algo positivo, que sepan nuestro himno provincial. Y dentro de eso yo recuerdo que a mí me gustaba escribir. Y cuando yo ya estaba trabajando tanto en la universidad en Quito como aquí en Ambato, yo tuve la suerte de conocerle al señor Rodrigo Pachana, al doctor Rodrigo Pachana. Ya. Y porque ese himno que tiene nuestra provincia es maravilloso. Claro. Y voy y le comento a mi papá. Mi papá tenía una diferencia de 20 años conmigo. Él tenía 40, yo tenía 20. Le digo, oiga, papi, ¿usted le conoce al Rodrigo Pachana? Claro, pues al Chingolo. Era mi profesor, dice. Y yo me pongo a investigar qué significa Chingolo, ¿no? Y Chingolo es una especie de pájaro, bien parecido al doctor Pachana. Claro. Claro, y ese era el apodo, ¿no? Claro, justo en el museo de la Casa Pachano, sí, también hacen referencia a eso. Pero yo quiero saber las frutas. ¿Qué frutas había en Ambato? Había peras, había manzanas, había babacos. ¿Y en dónde? Es fantástico, porque verdaderamente había unos 5 o 6 tipos de manzanas. La balsosa, la arenosa, no recuerdo todos, pero habían esos tipos de manzana. Y recuerdo que los guambras salíamos a claudiar y también salíamos a las manzanas acá a Washington. ¿Y ya existía el guaitambo ahí? Existía, claro. Por eso también nos llaman a nosotros guaitambo. Claro. ¿Y por qué el origen del guaitambo? Ah, eso sí no conozco. Habría que preguntar. Habíamos visto que era del white californiano, ¿no? Y que le traen Ambato al tambo. Y le denominan el white tambo, porque aparte lo habían sembrado en la zona del tambo, aquí en Ambato. Ahora, usted recuerda con bastante claridad y lucidez las primeras fiestas. ¿Cómo ve las fiestas de ahora? Son evidentemente distintas, pero ¿son mejores? ¿Han mejorado? ¿O qué no le parece que están bien en estas fiestas? ¿O qué deberíamos mejorar para rememorar cómo fue la fiesta en su momento? Yo he tratado de explicarme el porqué el cambio de la fiesta de la fruta, y lo que ocurre es que ese cambio obedece al cambio de actividades de nuestra gente.
cuando yo tenía mis 15, 20 años, yo recuerdo que todita la calle Bolívar tenía talleres de artesanías. Habían, lógicamente, zapateros, habían mecánicos, habían soldadores, habían carpinteros. Pero ¿qué ocurre? Y esto porque yo lo he vivido y he visto en mi padre, pues. Es más difícil producir que comercializar. El comerciante no tiene el riesgo de que se le vayan a perder los productos, a menos que sean vegetales, ¿no es cierto?, o frutas. Pero ¿quién fabrica, quién produce? Pues no gana lo mismo que el comerciante. Claro. Y el productor se saca el aire. No solamente trabaja él, sino que también da trabajo a otras personas. Entonces eso ha cambiado en Ambato, porque ahora me paso por la Bolívar y yo veo una serie de comercios de ropa, de zapatos. Hay una que ya casi las librerías han desaparecido. Hay tiendas de frutos naturales. En definitiva, yo pienso que ha cambiado la dedicación o el trabajo que antes teníamos, de productores a comerciantes. Y eso también se relaciona con ¿qué? Con la producción de frutas. Resulta que, bueno, ahí yo pienso que debe actuar el gobierno. El gobierno definitivamente no debía haber dado paso a que se importe frutas de Chile. Claro. Y usted debe haber visto que hay manzanas de norteamericanas. Manzanas chilenas. Entonces, yo sí pienso que debe ponerse de alguna manera un freno a esa importación e incentivar a nuestros campesinos hasta para que tengan trabajo, que se regrese nuevo a esa producción agrícola. Y se evitaría algunos temas como la migración constante del campo a la ciudad. Sí. Y bueno, todo lo que vemos que también se produce en el trabajo autónomo, en las calles. Sí, yo pienso que nuestros campesinos, por desgracia, están abandonados. Y verá, Rogelio, si usted va a los parques de nuestra ciudad, va a ver que los jardineros son jardineras, pues. No son hombres, son jardineras. Y muchos servicios que ocupan las instituciones de aquí de Ambato lo hacen a través de nuestros campesinos. Así es. Entonces, creo que debe haber una política de Estado en que se proteja a los comerciantes. Yo les voy a conversar algo que ustedes saben más que mí. Y pueden hacer una comparación. Si comparan una fruta, miren, el gobierno va a firmar un acuerdo de importación de maíz, carne y leche. Frutas. Leche también. Ajá. Maíz, carne y frutas. Leche, perdón. Leche. Ajá. Ya. ¿Qué va a pasar con nuestros campesinos? Van a perder. Claramente. ¿Por qué? Porque los norteamericanos del gobierno subsidian la producción de sus campesinos, de sus hacendados, subsidian. Entonces, no vamos a tener una verdadera competencia. Y a lo mejor ustedes han estado en Estados Unidos. Y si comparan los productos, tanto el maíz como la carne y la leche, van a darse cuenta la calidad. Pues. Efectivamente. Pasándonos y siguiendo con estas experiencias de vida de usted, usted viajó a Rusia. Sí. A estudiar. Cuéntenos cómo fue ese trayecto, en qué año usted viaja a Rusia, cuánto tiempo se hizo para llegar a Rusia y usted dijo, me voy, sin pensarlo dos veces, aquí queda la tierrita y me voy a Rusia. Bueno, resulta que en esta labor política pueden haber personas que lo hacen por su corazón, porque conocen la calidad humana de algún individuo.
Y yo recuerdo que hubo un famoso alcalde que se llamaba Neptali Sancho Jaramillo. Y mi padre prácticamente fue el jefe de campaña. Ya. Y por el año de que yo tenía 18 años, 19, 20 años, mi papá me dice: Jorge, ¿quieres irte a Praga a estudiar educación física? Y claro, yo después me enteré de que esa beca estaba ofreciendo el municipio. Ah. Y el municipio, donde en realidad debería haberle dicho a mi papá: ¿quieres que vaya a tu hijo? Y yo le dije que no, porque no era No era su vocación. No era mi vocación. Pese a que yo, como les dije, yo hago gimnasia, hacía permanentemente, y lo hago todavía. Entonces, yo me fui a estudiar en la Universidad Central. Pero en verdad lo que ocurre a mucha gente que sale a Quito, pues, en esa época al menos era un tanto difícil, y para mantener a un estudiante en Quito se necesitan recursos. Uh-huh. Y entiendo que mi padre no tenía los suficientes recursos, y las veces que yo regresaba a Ambato el sábado, el domingo, yo regresaba a ayudar en la casa al trabajo. No porque me exigían, sino por mi propia conciencia. Entonces eso me perjudicó, y en esa época había levantamientos estudiantiles en contra de Velasco Ibarra, de la política. Y recuerdo que en el año 1963, clausuraron la Universidad Central. Y mi padre guardaba amistad con dos dirigentes sindicales que se llamaban Jorge Calero y Fausto Moreno. Este señor Fausto Moreno era del Partido Comunista, y entiendo que él le ayudó a mi papá a que me otorguen a mí una beca. Y entonces, acreedor de esa beca, yo que nunca había viajado en avión de Ambato a Guayaquil o de Quito a Guayaquil, de repente hago un viaje desde Quito a Rusia hasta Moscú, pasando por París. Ay, me quedé espantado. Yo digo, ¿qué es esto? Esta debe ser la luz, es la ciudad luz del mundo. Claro. De verdad, yo ya no quería continuar el viaje. Me quedo en París. ¿Y cómo fue esa experiencia de vivir en Rusia? O sea, usted se fue sin saber nada del idioma. No. Allá aprender el idioma. Sí. Ya uno con los años se da cuenta cuáles son sus aptitudes. Y en realidad para mí es fácil el idioma. Yo tengo un diploma de la Universidad de aquí, de la Universidad Técnica, a la que le deseo éxitos, especialmente en esa parte del inglés. Y yo asistí a clases ahí en la Facultad de Ciencias de Educación, pero no matriculado. Solo para aprender. Y aprendí. Y me ha servido porque después, en mis labores de la Universidad Central especialmente, yo tenía que investigar, porque indudablemente que a Quito llega la gente que se destaca más en sus estudios y tiene posibilidades. Entonces me encontraba con unos estudiantes verdaderamente brillantes. Recuerdo un señor Figueroa de Loja, y yo recuerdo a un señor que llegó a ser viceministro de Energía en el Ecuador. Y a propósito de eso, me invitaron este junio a hacer un homenaje, entiendo, los graduados en el año 76, a quienes fueron sus maestros. Y entre esos me llamaron a mí. Qué bueno, qué excelente. Sí, es bonito. Entonces, para mí fue, otro mundo, pues. Primero, en esa época no habían distinciones de clases sociales. Todo el mundo era igual. En el estadio no había tribunas. Creo que había unas sillas para los dirigentes políticos y nada más. Y todos se sentaban igual. Todos igual. Desde luego en orden, ya había el número de asiento y la letra para que usted se ubique bien.
podía ir usted al hotel, al restaurante más caro, y ahí podía entrar un trabajador. Es decir, la gente tenía para comer, tenía asegurada su vivienda, o sea, no es que les regalaban, es que seguramente yo pienso que parte de su ingreso les retenían, pero a cambio le daban una casa. Entonces todo el mundo tenía vivienda, no tenía problema de la vivienda. Y esa vivienda tenía gas por tubería y agua por tubería, y pagaban el 1% del sueldo. Si ganaba 100, pagaba 1. Entonces era prácticamente real, y no había inclusive medidores, podían hacer lo que quieran. Pero indudablemente que cuando está construyendo una nueva sociedad, queda la anterior, pues, y la anterior no quiere perder los privilegios. Entonces trata de recuperar su poder, y entiendo que eso lo hicieron en el año 1991. Destruyeron lo que para mí, por lo menos, es el futuro de la humanidad. ¿Y en qué año usted regresó de Rusia, Ambat? Yo hice estudios del 64 al 70, pero después yo no era un brillante, no, yo era bueno, era bien dedicado, eso sí, como hasta ahora. Entonces, ellos me invitaron a mí en el 84 y estuve ahí en el 89, justo antes de que se derrumbe la Unión Soviética. Ajá. Pero allí yo pude darme cuenta de que la mafia y aquellos que habían perdido sus riquezas, ¿no?, querían recuperarlas. Y con mucha habilidad, Occidente invitaba a muchos miembros destacados del Partido Comunista que van a estudiar en Estados Unidos. Entonces, si compara Estados Unidos con Rusia, indudablemente que el estándar de vida era diferente, muy elevado. Claro. Entonces, y ya que nos hemos metido al tema político, usted regresa a Ambato y se mete también en la vida política. Bueno, eso les voy a conversar. En realidad, yo pienso que todo el mundo es político, hasta el que dice que no es político. Sí. Todo el mundo es político porque quiera o no va a tomar una posición. Y yo pienso que la mayor parte de la gente aquí tiene una guía, y esa guía es la religión, pero de esa religión cumplirá el 1%, los preceptos o los mandamientos. El resto de la gente no, pues. Entonces, pienso yo que es bien difícil cambiar a una sociedad. Claro. Muy difícil. Porque, chicas, ahí sí ya me voy a meter en Honduras, porque... Pero usted acepta ser concejal. ¿Cómo era en esa época ser concejal? ¿Cómo era la campaña? ¿Cómo era eso? Bueno, primero yo quiero recordarles algo para que se enteren. Yo recuerdo que mi padre fue concejal en el 58 y en el 64. Y ellos no recibían un centavo. Uh-huh. Mi padre sabía estar en su mesa de taller haciendo sus cosas. Llegaba a las 6 de la tarde, uh-huh, y yo le veía que se ponía un saquito y se iba. Yeah. Entonces, pero hicieron obra, pues verán. El Paseo de Socavón hicieron ellos. El Teatro al Aire Libre hicieron ellos. ¿En qué administración? De Neto Sancho, en la última de Neto Sancho. El mercado modelo hicieron ellos. Es decir, venían a su papá y le decían, ¿usted tiene que ser concejal? ¿O ahí había elecciones o no había? Había elecciones, ¿ya? Pero era bien difícil porque siempre ha habido la lucha de los curuchupas y los comunistas, pues, o los de la derecha y de la izquierda. Entonces, tenían que ser personas destacadas, ¿no?, para que les candidaticen en la izquierda. Y entre ellos yo recuerdo al doctor Jorge Sánchez, al doctor Reinaldo Miña, y lógicamente a mi padre, que fue una extraordinaria persona. Y les voy a... ¿Me permite que les cuente una anécdota? Yo eso no vi, pero les voy a relatar
de las palabras de mi padre. Mi padre tenía un taller en la calle Eloy Alfaro y Bolívar. Ya. Ahí tenía su tallercito. Y dice que un día entró ahí, le buscó el Che Guevara. Y claro, ahí conversó, y entre las cosas que me dijo mi padre es que le invitó a que se una a la lucha de la guerrilla. Hijo. Y que, sí, que se una. Y que mi padre le llevó de aquí de Ambato hasta Salcedo. Ya. Entonces, yo entiendo que solamente alguien que tenga unos ideales altos puede dar la vida por otros, ¿no es cierto? No le y él ya era casado y tenía hijos. Claro. Y no se fue. Y a mi padre pues, no se fue. Pero sí, él hizo unas cosas que yo verdaderamente me quedo asustado. En esa dictadura que hubo en el año 63, perseguían a todos los de izquierda. Y peor si era comunista, pues era como el cuco. Claro. Hasta Entonces, ahora, digo usted. A lo mejor. Entiendo. Y yo, en realidad, lo que hizo él, yo me quedo admirado. Él se afilia al partido. Él era partidario de Sancho, pues siempre socialista. Y ese ratito, en esa época, cuando les perseguían, él se afilia. Cuando les perseguían, en el peor momento. Hubo unos que se salieron del país, les perseguían y se fueron. Y su papá se afilia. Él se quedó y se afilió. Cosas que no están en los libros de historia, diga usted. Pero ahora coméntenos, luego su padre ya fue concejal y a usted seguro le quedó ese bichito también de la política. ¿Cómo fue esa época? ¿Quién era alcalde cuando usted fue concejal? Bueno, primero, cuando yo fui concejal, yo quiero hablar primero, las cosas no son, se inicia un nuevo y todo se comienza a reconstruir, no. Yo admiro, primero le admiro al señor Vela, un señor en todo sentido de la palabra y buen alcalde de Ambato. Luego el doctor Luis Pachano también hizo una buena obra y él dejó el primer plan urbano rural de Ambato. Y ahí yo pude ver, yo era estudioso, yo me conseguí el compendio, el resumen de todo el plan, que eran unos 5 o 6 tomos, y me leí, los estudié. Y ahí veía los problemas que iba a tener la ciudad y lo que iba a pasar. Entonces yo veía que ahí se iba a esa avenida Pichincha y la otra que va hacia Los Chasquis. hacia la laguna. Esa es la de Avenida del Rey. Avenida del Rey, iban a ser centros comerciales. Ya. Sí, yo ya veía eso. Y claro, yo pienso que fue una experiencia, porque definitivamente uno para entrar ahí debe conocer primero las leyes. Claro que es decir, sí. El candidato debería conocer de manera básica con eso para los las leyes. futuros candidatos. Y luego la distribución política mismo de nuestro cantón. Del territorio, claro. Y hubo algo que a mí me llamó la atención. El plan sí se realizó y ahí, entre otras cosas, ya se preveía lo que iba a ocurrir con el agua en Tungurahua, con el agua en Ambato. Y claro, yo por haber trabajado 40 años en la Universidad Central y haber sido profesor de Ingeniería Ambiental, me quedé impactado porque tanto a nivel de alimentación como a nivel de agua, nosotros ingerimos una serie de contaminantes que nos llevan a la enfermedad y a la muerte. Y si no corregimos eso, estamos fregados. Estamos condenados. Por desgracia, allí se enfrentan intereses de un lado y de otro. Y ahí es bien difícil. Y sigue pasando. ¿Y quién en esa época sugería que se construya un amplio parque industrial u otro parque industrial? Y ya comenzó en ese plan de desarrollo.
Es decir, nos dieron, digamos, ya, como decir, el diseño. Yo recuerdo que tuve un problema ahí en el municipio, una agresión prácticamente, porque ese mercado artesanal que existe no era dedicado para mercado. Eso era un gran estacionamiento de vehículos. Y yo pretendía que cada barrio debería tener un gran estacionamiento de vehículos para que no ocurra lo que ocurre ahora, que en la avenida Pichincha o en la avenida del Rey estén estacionados carros. O en Ingaurco. O en Ingaurco, donde sea. Y vean lo que ocurre, por ejemplo, cuando hicieron ese estacionamiento que queda en la calle Cuenca. Ese soluciona en algo. Alivia, el tráfico, así es. Entonces yo pienso que, y además de eso, no es necesario ser sabio para ver que existen una serie de estacionamientos que ellos se autofinancian y que perfectamente el municipio podría construir estacionamientos para aliviar en algo lo que ocurre actualmente en Ambato. Pueden soñar de que van a haber un plan de tránsito, pero eso no va a ocurrir porque la infraestructura de la ciudad no se presta. Esas calles del centro al menos son calles de un limitado ancho y son calles indudablemente comerciales. Yo sí vi cómo se construyó la avenida Chasquis y pensaba que era una avenida amplia, pero no ocurre. Ahí también se estacionan tanto al un lado como al otro. Claro que sí. ¿Qué ganamos con eso? Muy bueno, tal vez los que manejan o los que manejamos tendremos que poner más cuidado. Indudablemente que pienso yo que esa es la diferencia entre una mentalidad de un latino, de un ecuatoriano latinoamericano y de un norteamericano o un europeo. Ellos, por ejemplo, la ciudad de París planificaron con 80 años de anticipación. A lo mejor usted, abogada Sabina, conoce México. Ahí ocurrió lo mismo. Se planifica con antelación. Ahí ocurre lo mismo. Pero ahora pasa que cada administración llega y se reinventa nuevamente la ciudad y se reinventa nuevamente los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento. Y pasa que incluso a veces teniendo un plan de ordenamiento, no hacen caso tampoco al plan de ordenamiento, ¿no? Qué difícil que la autoridad entienda lo que tiene que hacer y para qué existe realmente el plan. En su tiempo, ¿era más fácil o más difícil hacer política? ¿Qué cree usted? Bueno, yo pienso que en mi tiempo, de lo que yo recuerdo, nosotros hacíamos la campaña pintando las paredes. Ya. Casi impresos no teníamos. Y no existía todavía esto de las redes digitales. Nada. El TikTok. Pero ahora usted es TikToker. Pero por existencias de mi hijita. Yo entiendo que en realidad el captar el poder es un arte, una ciencia, y de lo que he leído, los votantes más lo hacen de carácter emocional, y por lo que yo he sufrido. Yo sé que a mí mucha gente me conoce y me dice que soy comunista. Tal es el desprestigio que cuando le dicen a uno, habrá unos que se ofenden, ¿no? Porque no están informados de lo que es verdaderamente el comunismo o que persiguen. Entonces, si a una persona dicen todos los días en la radio, en la televisión, en el periódico, le dicen, ve, sutanito es ladrón, menganito se llevó tanto, a la final le convencen y les preguntan, ¿y cómo sabe usted? Es que yo leí pues en Facebook, o yo vi en la televisión, en el canal 7, en el 5, entonces, o en tal radio. Y yo muy poco escucho, por ejemplo, las radioemisoras, porque yo pienso que deben ser para alimentar, y si quieren hacer, tienen que expresar, tiene que haber pluralismo, es decir, uno debe defender el modelo del Estado como hubo en la época de Correa, que fue socialdemocracia,
y el otro debería defender el neoliberalismo, pues. Y la gente debería distinguir que persigue uno y otro. Pero ocurre que definitivamente el sistema político que vivimos es corrupto. O sea, entre de la izquierda, entre de la derecha, la gente está corrupta, pues. Y eso, por desgracia, ocurre. Yo me acuerdo que mi ambición era de Quito regresar a Ambato, porque yo trabajaba en la Universidad Central. Y me acuerdo claramente que a mí, un ingeniero, ministro de Obras Públicas de Pilla, me extendió el nombramiento a tiempo completo, pero por méritos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que no ubican a la gente por méritos, le ubican si es hermano, si es tío, si es compadre, o si ha hecho campaña. Ese es el mito de la meritocracia, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que, bueno, no descarto también que tal vez haya personas que en realidad necesitan y tengan esa otra necesidad. Claro. Está bien. Pero desgraciadamente no es uno u otro. Yo pienso que el sistema social, político en que vivimos está dañado. Y por eso, abogada Sabina, yo dije que si ellos obedecieran los preceptos de la Iglesia, esta sociedad viviría bien. Porque deberíamos ser hermanos, pues. Claro. Deberíamos vernos como iguales, claro, también. Claro. Pero nosotros no nos vemos como iguales. Indudablemente que nosotros los mestizos hacemos racismo con los indígenas. Eso es indudable. Y no solamente es aquí, yo he visto en México, en el Perú, en todos lados hacen eso. Y ahora los indígenas también con los mestizos. Sí. También, sí, eso es verdad. Así al final una división, ¿no? Una división de personas, en lugar de vernos como iguales, pasa esto. Claro. Yo entiendo, eso ya tiene un carácter. Bueno, he tenido la suerte yo de leer todos los libros, no todos los libros, algunos libritos de Pedro Reino. Y examinado eso, ocurre que siempre fueron sojuzgados, que trabajaban en las minas hasta el día sábado, hasta los días sábados. Y a veces las esposas también tenían obligaciones ahí de ir a trabajar. Y dieron edictos los reyes de España para que estos abusivos no lo hagan. Dejen de explotar y matar a la gente, pues. Entonces, creo que se habrá creado un espíritu como de venganza, ¿no es cierto? Sí. Parece ser, ¿no? Sí. Y hoy suena, y a veces decimos, sí, pero Sí. no fuimos, o sea, como no fue esta generación, son cosas que pasaron y que Claro. capaz esta generación no tiene tampoco responsabilidades, Sí, ¿verdad? sí. Pero sí es un tema que hay que un poco ir dejando atrás, porque son capaz rencores muy pasados Claro. y que no nos van a aportar ahora, ya en la actualidad. Hay que superar todos esos Sí, temas. Un efectivamente. poco casi para ir cerrando, nos quedábamos con algunas curiosidades. Uno, de cómo era ese consejo municipal cuando usted fue concejal, cuántos concejales había. Y por último, sí, vamos ya a pedirle un mensaje para los jóvenes, para los que nos van a ver y nos van a escuchar. Pero antes, si nos quiere contar cómo era ese consejo municipal de su época, cómo se debatía y cuántos concejales eran. Éramos 13 concejales. Igualito que ahora. Sí, nos llevábamos bien, especialmente aquellos que eran. En esa época ganó la izquierda democrática y nos llevábamos. Yo era del Frente Amplio de la Izquierda, que era el brazo político o electoral del Partido Comunista, podría decirse. Pero éramos Frente Amplio de la Izquierda, nos llevábamos. Y claro, la obra depende también de los recursos. Y no se hizo mucho. Yo en las dos únicas obras que recuerdo son el monumento a la Segunda Constituyente y la gestión que se realizó para construir la cancha de fútbol del sueño. Mantenimiento
de maquinaria, eso se hizo. No se hizo mayor cosa. Pero usted recuerda con cariño ese consejo municipal. ¿Cómo fue su paso por el consejo? ¿Le gustó o había temas que realmente no le gustaban mucho? ¿Nos recomienda a los jóvenes meternos a eso o no? Bueno, por experiencia yo pienso que debería ser un deber cívico, especialmente a la gente que le gusta trabajar por la ciudad, por la provincia, independientemente de los partidos políticos. Y luego creo que lo fundamental es identificarse con la gente y luchar por los valores que nos dieron nuestros padres, pues. Porque yo recuerdo que una vez el alcalde me encargó que vaya a retirar unos tractores de la Caterpillar en Quito, y fue el contador. Y créame que el ratito que ya estaba pagando el contador, dijeron, y el 5%, o sea, era para los concejales. Fuimos 2 concejales, Jorge Jaramillo y Jorge Barrero. Entonces yo dije, no, definitivamente no. Si ustedes quieren dar algo, tienen que dar al municipio, no a mí. Entonces, mire, eso fue en 1988. Eso fue en el 89. O sea, eso estaba dañado. Claro. Y yo intenté trabajar en el Colegio Bolívar y trabajé 3 meses. Y claro, hice gestiones y me enteré que el cargo en el Colegio Bolívar pagando era 5.000 sucres. Eso valía el cargo. Y yo he escuchado rumores de que definitivamente en las instituciones públicas, no en todas, no se tomen en cuenta los méritos, sino el pago. Así que es. Después, lógicamente, va a ser que en muchos casos será devuelto. Y no ha cambiado, ¿no? Bueno, el porcentaje, sí, ahora es el 15%, creo, o el 20%. No, ahora Sí. suena el 25%, está sonando ahora ya. Eso es lo... y ahora dolarizada también la cuestión. Pero vemos que estas prácticas lastimosamente son recurrentes. Sí. Y no es un tema solo de política, sino hay que cambiar. La gente tiene que cambiar. Quienes hacen política realmente tienen que cambiar. Qué lástima que nos siga pasando eso. Antes era el 5, ahora dicen el 25, pero bueno, esperemos que quien llegue realmente ahora a estos espacios tenga conciencia, tenga civismo, tenga amor por la ciudad y entienda que es un trabajo y es un servicio para nuestra ciudad. Con esto, estimado ingeniero, ¿qué mensaje usted les deja a los jóvenes que nos están viendo? Yo pienso que la formación de un profesional, sea en las ciencias que sean exactas, sociales, es identificarse siempre con su pueblo, tratar de que nuestra sociedad mejore y saber que eso se consigue con sacrificio y trabajo permanente, con preparación individual y la transmisión. Yo me alegro mucho de esta entrevista porque yo transmito y me están escuchando mis nietos, y con ellos estará mucha gente que se interesa verdaderamente porque nuestra ciudad mejore. Y señalar las deficiencias que tenemos es un pasito para lograr que esto cambie. Estuvimos con Jorge Luis Jaramillo, el guardián del pasado. Amigos, no se olviden de darle like y compartir este video. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. También sigan al guardián del pasado en TikTok, porque ahora también hace TikToks. Gracias. Saludos.